El derecho internacional público es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los Estados y los demás sujetos internacionales, mediante un conjunto de normas positividades de los poderes normativos peculiares de la comunidad internacional. Un sujeto del derecho internacional es una entidad capaz de tener derechos jurídicos y obligaciones y tiene por consiguiente la capacidad de celebrar tratados internacionales. Se puede decir que una persona jurídica es una entidad reconocida por el derecho consuetudinario con capacidad de tener derechos y obligaciones devengadas por su personalidad jurídica y puede promover cuestiones de carácter internacional. La evolución histórica de los sujetos del derecho internacional se han desarrollado en la medida que el derecho ha sido evolucionado y adaptado conforme a las necesidades del ser humano. Por ejemplo, el surgimiento de las normas internacionales que regulan la conducta de los estados en relación a la aviación y sus reglamentos. A continuación les hablaré de los siguientes sujetos. La escuela tradicional Yen enseña el nacimiento de los estados en una cuestión de hecho, que tiene causa en asuntos completamente diferentes de derecho, como son los acontecimientos históricos, psicológicos o económicos. El Estado es una sociedad humana establecida en un territorio determinado, sujeta a un régimen jurídico aplicado y sancionado por el poder soberano, para la política compuesta de una población establecida en un territorio y provista de un poder llamado soberanía. Los elementos de Estado son tres: la población, el territorio y la soberanía. La población es el conjunto de individuos sometidos o sujetos a la autoridad fundamental del Estado. El territorio originalmente se le considera propiedad del soberano porque libremente lo podía vender, legal, heredar, unir a otro Estado, etc. La soberanía es el poder que no está sujeto a otro poder. Este se compone por independencia, ya que no injerencia de los estados en los asuntos de la competencia de un estado y por igualdad a todos los estados. Clasificación de estados. Desde el punto de vista de la estructura, los estados han sido clasificados en simples y compuestos. Estados simples son aquellos que en las relaciones internacionales se presentan en forma individualizada como consecuencia de su estructura individual interna del tipo unitario. Ejemplos: Venezuela, Francia, Estados Unidos. Ejemplos: las principales figuras del Estado compuesto son unión real, la unión personal, la incorporación, la federación y la confederación. Estas comprometidas dos o más soberanías, pero desde el punto de vista de las relaciones exteriores actúan como una sola. La unión personal es la unión de dos o más estados a través de un vínculo personal del soberano y se le da caso cuando las leyes sucesorias de dos países elevan al trono la misma persona. La unión real se basa en un hecho querido o deseado que puede estar contenido en un tratado de acto diplomático determinado, y esta misma voluntad la que es suficiente para ponerlos fin a esa unión. Estado federal. Desde el punto de vista del Estado internacional, los estados que antes habían aparecido como estados soberanos en la unidad internacional se unan ahora bajo la forma de Estado federal, contándose a partir de esta fecha como un sujeto de las relaciones internacionales. Extinción de los estados. Según Cavalieri, sostiene la tesis de que la extinción de los estados es una cuestión de hecho, que se escapa por lo tanto de toda apariencia jurídica. En realidad puede decidirse la extinción de los estados. Ocurre la pérdida de uno de los elementos constitutivos: población, territorio y gobierno. Pérdida de la población. Esto sería un caso hipotético, aunque posible. Aparejaría también la pérdida del gobierno. La historia diplomática no registrada ningún caso de fin de Estado por pérdida de la población. Pérdida de territorio. Muchos estados han dejado de existir por pérdida de territorio. Estos son los casos de incorporación. También puede darse el caso de desmembración de Estado, el cual es un proceso en el que el Estado deja de ser para dar lugar a otros, tal como fue el caso de Austria-Hungría después de la Primera Guerra. Los sujetos del derecho internacional. Tres son los sujetos del derecho internacional desde su concepción moderna. El primero de los estados soberanos, los cuales son los sujetos típicos o tradicionales,
dado que estos siempre han sido considerados sujetos del derecho internacional y luego se encuentran las organizaciones internacionales y el individuo, los cuales son los principales sujetos atípicos, dado que tradicionalmente no eran considerados sujetos de derecho internacional. Las organizaciones internacionales son sujetos del derecho internacional público creado mediante un tratado con personalidad jurídica diferente a de la de sus miembros. Su finalidad es de la gestionar intereses colectivos de un grupo de estados o de la comunidad internacional. En el tratado, estatuto o carta de creación se establece su organización, composición, finalidades y funciones. Estos, integrados por sujetos de derecho internacional, generalmente por estados, gozan de la personalidad jurídica propia, por tanto son titulares del derecho y obligaciones internacionales. Está dotado de órganos permanentes distintos e independientes de los miembros de la organización. Se clasifican en universales cuando miembros a países de cualquier parte del mundo, como ejemplo la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de las Ciencias y la Cultura, UNESCO, las Organizaciones Mundial de la Salud, OMC, el Fondo Monetario Internacional FMI, la Organización Mundial de Comercio OMC. La segunda clasificación en las regionales están conformadas por los países, una área geográfica nada región del mundo, la Organización de los Estados Americanos OEA, la Comunidad Económica Europea CEE, la Liga de los Estados Árabes, la Organización Africana, etc. Los sujetos del derecho internacional. Tres son los sujetos del derecho internacional desde su concepción moderna. El primero de los estados soberanos, los cuales son los sujetos típicos o tradicionales, dado que estos siempre han sido considerados sujetos del derecho internacional y luego se encuentran las organizaciones internacionales y el individuo, los cuales son los principales sujetos atípicos, dado que tradicionalmente no eran considerados sujetos de derecho internacional. Las organizaciones internacionales son sujetos del derecho internacional público creado mediante un tratado con personalidad jurídica diferente a de la de sus miembros. Su finalidad es de la gestionar intereses colectivos de un grupo de estados o de la comunidad internacional. En el tratado, estatuto o carta de creación se establece su organización, composición, finalidades y funciones. Estos, integrados por sujetos de derecho internacional, generalmente por estados, gozan de la personalidad jurídica propia, por tanto son titulares del derecho y obligaciones internacionales. Está dotado de órganos permanentes distintos e independientes de los miembros de la organización. Se clasifican en universales cuando miembros a países de cualquier parte del mundo, como ejemplo la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de las Ciencias y la Cultura, UNESCO, las Organizaciones Mundial de la Salud, OMC, el Fondo Monetario Internacional FMI, la Organización Mundial de Comercio OMC. La segunda clasificación en las regionales están conformadas por los países, una área geográfica nada región del mundo, la Organización de los Estados Americanos OEA, la Comunidad Económica Europea CEE, la Liga de los Estados Árabes, la Organización Africana, etc. Como sujeto del derecho internacional público. La primera teoría es la positivista. Esta es la niega al individuo de la calidad del sujeto del derecho internacional público, porque considera como la comunidad internacional está formada por estados y estos son los únicos creados destinatarios de la norma jurídica internacional. La segunda teoría es la realista, que se considera que el único sujeto del derecho internacional privado es el individuo, porque el Estado es solo una institución artificial, un medio creado por el hombre para conseguir sus fines. Consecuentemente, la comunidad internacional no puede estar formada por entidades abstractas e irreales. El individuo como sujeto del derecho internacional público. En esta práctica internacionalmente existen normas jurídicas internacionales indirectamente aplicables al individuo, por ejemplo, contra la piratería, contra el uso de gases tóxicos y asfixiantes, contra la trata de negros,
contra la trata de blancas, contra la esclavitud, contra la producción y tráfico de estupefacientes y contra la circulación de publicaciones obscenas. Existe una creciente participación directa de los individuos en los procedimientos jurisdiccionales, por ejemplo, en la Corte Internacional de Prensa, la Corte de Justicia Centroamericana, los tribunales arbitrales mixtos, el Tribunal Administrativo de la ONU, la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas y la Comisión Europea del Derecho del Hombre. Otros sujetos atípicos del derecho internacional público. El Vaticano, aunque muy pequeño, 0.44 kilómetros, posee territorio también, soberanía, su atipicidad radica la población y en sus fines de población es un aproximadamente de 1000 habitantes temporalmente religiosos, guardianes, empleados, administrativos, etc. De distintas nacionalidades, sus fines esenciales son los de tutelar los intereses espirituales de los fines de la Iglesia Católica. La Soberana Orden de Malta es una orden religiosa que depende de la Santa Sede, regulada como tal por el derecho canónico. La Santa Sede le ha dado amplia autonomía, lo cual permite adquirir derechos y obligaciones frente a los terceros estados, mantiene relaciones diplomáticas con más de 30 estados en lo que mundo, en los que establecido sus respectivas embajadas o legaciones, tiene la facultad de conectar estados en materia hospitalaria y asistencial, especialmente contra la lepra, asimismo en materia de medicina, farmacias militares. Los beligerantes son grupos rebeldes contra su gobierno central que llegan a dominar una parte importante del territorio de manera efectiva. Los estados que reconocen deben permanecer neutrales ante el estado central y los beligerantes. Su objetivo es el cambio político, económico y o social que el gobierno central no ha permitido por la vía democrática. Estos sujetos a todas normas del DIP en forma de guerra, por ejemplo, la Convención de Ginebra de 1949 sobre prisioneros de guerra. Los movimientos de liberación nacional son pueblos coloniales que luchan por independizarse de su metrópoli, por convertirse en un nuevo Estado. Sus derechos están contemplados en diversas resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Sobre el derecho de los pueblos coloniales a la libre detención, se diferencian en las liberaciones en las que ellos pretenden un nuevo gobierno y estos pretenden un nuevo Estado. Una variante de esta figura la constituyen los pueblos que, siendo un Estado independiente, sufren la invasión de un Estado extranjero. Los insurgentes es una figura semejante a los beligerantes, en el sentido de los que mantienen una lucha contra el gobierno central. Sin embargo, su grado de dominio es menor, se reduce a escasos buques de guerra o mercates y pocas plazas en el territorio del Estado. Órganos de las realizaciones internacionales. Los órganos que se encuentran de los estados para despachar desde adentro del territorio y actúen a nivel internacional se conocen como órganos centrales o nacionales. Estos órganos están facultados para celebrar tratados y de acuerdo válidos jurídicamente se conforman por el jefe del Estado y el ministro de Asuntos Exteriores. Ahora bien, hay otros órganos que se encargan de despachar desde otro Estado. Ahora bien, se rigen por los tratados internacionales del derecho internacional. Estos órganos se conocen como órganos exteriores o internacionales y se conforman por los agentes diplomáticos, embajadores, al personal paradiplomáticos, embajadores y la organización internacionales y los agentes consulares. Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja, creado en 1863 a iniciativa de Henry Down y Gustav Manrey, tiene funciones de asistencia humanitaria internacional y para cumplirlas es titular del derecho y obligaciones internacionales de dicho comité. Está compuesto por tres órganos: la Asamblea, el Consejo
consulativo y la dirección de acuerdos con el Estatuto de 1915, que ha sido modificado en varias ocasiones. Los convenios de Ginebra en 1949 se refieren en varias ocasiones al Comité Internacional de la Cruz Roja, concediéndole derechos y obligaciones. Por ejemplo, el artículo 125 del Convenio de Ginebra sobre el Tratado de Prisioneros de Guerra, convenio número 3, le concede al Comité Internacional facultad para visitar a los prisioneros de guerra, repartirles socorros materiales en cualquier origen. Y así las referencias del Comité Internacional son muy frecuentes en el texto de los convenios de Ginebra. Lo mismo sucede en los protocolos de 1977. Estos instrumentos internacionales también suceden un papel muy importante en la designación de las potencias protectoras, que son las encargadas de salvaguardar los intereses de las partes del conflicto, como se sorprenden en los artículos 5 del protocolo. Además del Comité Internacional desempeña las actividades en el plano internacional que le dan carácter indudable de sujeto del derecho internacional. Suscribe tratados, goza de inmunidades de jurisdicción, en determinada medida ejerce la protección de los funcionarios, cumple funciones análogas en los consulares. El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene una activa paciencia en las relaciones internacionales. Además, su asistencia es una necesidad de los conflictos o desastres de lo que desgraciadamente asolan a nuestro mundo con mucha frecuencia. Por tanto, su subjetividad internacional es vista no solo como una necesidad, sino también como simpatía.